no solamente pasan desapercibidos para el observador clínico, sino que a veces las personas que forman parte del entorno próximo de estas personas tampoco captan efectivamente el alcance que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, son personas que a veces sus familiares más allegados, ¿no? El esposo, la mujer, los hijos, hermanos, bueno, los consideran, bueno, sí, personas peculiares que tienen manías, rarezas, ¿no? Pero nunca se les pasaría por la imaginación pensar que esa persona está loca, ¿no? Entre otras cosas porque además la mayoría de los fenómenos sintomáticos que estas personas presentan son síntomas que aparentemente en nada se diferencian de los síntomas de los neuróticos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, son personas que pueden tener una gran cantidad de síntomas característicos de la neurosis obsesiva. La duda en el pensamiento, obsesiones, rituales de todo tipo. Y bueno, eso efectivamente puede llevarnos muy bien a imaginar que se trata de una neurosis obsesiva, porque muchos de los síntomas que presentan y el cortejo de síntomas son como calcados de la neurosis obsesiva. Pero hay, digamos, hay una diferencia fundamental, que evidentemente esto no se puede reconocer así de inmediato. Es decir, esto solamente se puede apreciar en un trabajo, ¿no? Entrevistas, cuando uno tiene la más mínima sospecha, es necesario un trabajo muy continuado. Esto no se puede discernir rápidamente, se necesita un tiempo para ir apreciando con delicadeza los elementos e ir viendo si lo que el sujeto llama la duda, lo que llama mis obsesiones o lo que llama mis rituales o mis manías, porque generalmente no suelen decir la palabra rituales, si eso es realmente un elemento, un síntoma de la neurosis obsesiva o son mecanismos de defensa, mecanismos que intentan contrarrestar y ayudan para que el sujeto encuentre una cierta estabilización. Bueno, una de las diferencias fundamentales en cómo estos fenómenos aparecen en la psicosis y su diferencia de cómo la función que tienen en la neurosis, bueno, por una parte podríamos decir, hay dos diferencias fundamentales. En primer lugar, los síntomas en la neurosis obsesiva son síntomas que admiten una interpretación que está vinculada a la historia del sujeto. Es decir, son síntomas que expresan de una forma muy condensada e inconsciente para el sujeto, digamos, un fragmento de que llamamos su novela familiar. Hay algo de su historia que está cifrado en ese síntoma. Por otro lado, no olvidemos el descubrimiento freudiano, vamos, por excelencia, de que el síntoma encierra siempre una dimensión sexual, tiene una significación sexual, entendiendo aquí que el término sexual es un término muy amplio, que en psicoanálisis no es el coito, que sexual es una cosa mucho más amplia, más que engloba muchas más cosas, ¿no? Pero que la sexualidad está presente en los síntomas. En cambio, cuando estos síntomas aparecen en las psicosis ordinarias, en general hay tres cosas muy características de estos síntomas. Primero, que no los podemos vincular con ningún aspecto de la historia del paciente. En segundo lugar, que advertimos al tiempo de que estos síntomas no tienen un sentido sexual. Y por otro lado también otra cosa, que esto es una cuestión muy descriptiva
y que no es una regla, todo lo que voy a decir ahora no hay que tomarlo como una regla propedéutica, son elementos orientativos. En general, los síntomas son, es decir, el número de síntomas, ¿no? Es una cuestión de cantidad que no se puede, no es como en las tablas del DSM-3 que dice, si usted tiene de estos 10 síntomas, tiene 8, entonces tiene este cuadro. No, no se trata de eso. Pero es verdad que la profusión sintomática, es decir, cuando un sujeto acude a nosotros y nos cuenta que tiene fobia a los ascensores, a los gatos, a los perros, al polvo, que duda del pensamiento, que le duele la panza, es decir, que tiene un listado de 634 síntomas distintos, de los cuales todos son graves y sufre muchos de ellos. Bueno, esto no es automático, pero ahí ya tenemos un índice de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es una neurosis? Porque en general la neurosis tiene algo de la economía sintomática, es decir, generalmente el sujeto neurótico es un sujeto que está afectado fundamentalmente por un síntoma, aunque tenga 2 o 3 síntomas, pero en general rápidamente el tipo termina entendiendo, digamos, que su síntoma es un síntoma, no millones de síntomas. Entonces, los síntomas en estas estructuras a las que nos estamos refiriendo hoy bajo la forma de psicosis ordinarias, o como yo decía, un eufemismo, digamos, ¿no? Una manera discreta de estar loco, estos síntomas tienen la función de como grapas, son broches, o sea, es como si uno tuviera esas pistolas que hacen clac, clac, que va poniendo grapas. Entonces tenemos el sujeto, su relación con el campo del lenguaje, todo eso más o menos bastante desestructurado porque falta la función paterna, entonces no sabemos ni por dónde está el sentido, ni por dónde está el mensaje, dónde está... es decir, todo está muy desacomodado, el sujeto no tiene las referencias para situarse en su posición sexuada, no puede comprender la relación con sus semejantes porque, digamos, una de las cosas que hace de ordenamiento, digamos, de la experiencia inicial de laboratorio de la relación con el mundo es la estructura familiar. La estructura familiar, dentro de lo que es la estructura familiar, lo que llamamos el complejo de Edipo, todo eso el sujeto lo tiene muy mal instalado. Por lo tanto, bueno, con estas grapas, clac, 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 más o menos va acomodando un panorama. Por ejemplo, hay pacientes que, ustedes saben que existe una cosa ahora bastante corriente en la modernidad psiquiátrica, que se llaman las patologías duales. Las patologías duales. El tipo que es drogadicto y además es esquizofrénico, o esquizofrénico y además drogadicto. El tipo que es neurótico obsesivo y también es ludópata. Las patologías duales es una terminología que se utiliza para como algo así como una persona que tiene dos tipos de dos patologías, por eso patologías duales, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista nosotros entendemos que no es exactamente patologías duales, ¿no? Se trata de entender la estructura y dentro de la estructura una determinada función sintomática. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, ¿para qué sirve que un tipo se pase todo el día frente a una maquinita metiendo monedas, ¿no? Estas maquinitas, ¿no? A veces estos personajes que ven en los bares están el día entero allí, ¿no? Un poco alcohólicos, están con la maquinita. ¿Qué son esta gente? ¿Qué son? Ludópatas, alcohólicos y alguna otra cosa más. Bueno. Well, now it takes more than a robin to make the winter go, and it takes 2 lips of fire to melt